Músculos de la región posterior del tórax. Músculos superficiales de la región lumbo-dorsocervical. Esta región constituyen 6 músculos dispuestos en 3 planos. En un primer plano vamos a encontrar por debajo de la piel 2 músculos notables por su amplitud, que es el trapecio por arriba y el dorsal ancho por debajo. Por debajo de estos encontraremos el romboide y el angular del omóplato, que constituyen el segundo plano, y el tercer y último plano está formado por 2 serratos posteriores menores, y los vamos a distinguir porque estos los vamos a encontrar como superior e inferior. El trapecio. El trapecio es el más superficial de los músculos de la región posterior del tronco. Es ancho y triangular y ocupa en altura el espacio comprendido entre el occipital y la parte inferior de la columna dorsal. Debe su nombre a la forma aplanada. Este músculo se inserta por dentro en la parte posterior de la cabeza y en la mitad superior de la columna vertebral. Desde esta larga línea de inserción, todos sus fascículos convergen hacia afuera y van a fijarse en los huesos de la cintura torácica. La arteria trapecial, la principal del músculo, nace unas veces de la cervical transversa y otras de la cervical posterior, que es por cual va a estar vascularizado este músculo. Está inervado en primer término por la rama externa del espinal, que termina en su cara profunda por cierto número de ramas divergentes. Recibe luego, siempre por su cara profunda, una derivación del plexo cervical profundo llamado nervio del trapecio. Las funciones principales de este músculo incluyen la estabilización de la escápula, contribuyen a los movimientos de la elevación y la depresión de la escápula y la cintura escapular. También contribuyen a la aducción de la parte superior del brazo. Además, es extensor de la cabeza y de la columna cervicodorsal. El dorsal ancho. Este músculo está situado en la parte posterior e inferior del tronco. El dorsal ancho es un músculo ancho y delgado, que tiene la forma de un triángulo, correspondiendo la base de la columna vertebral y del vértice a la región axilar. Tiene su origen en la apófisis espinosa de las 6 o 7 últimas vértebras dorsales y de las 5 lumbares, así como en los ligamentos supraespinosos correspondientes. La parte superior del músculo recibe una arteria voluminosa, rama de la arteria escapular inferior. La arteria se divide rápidamente en ramos descendentes que divergen y van a amastomazarse más abajo con ramas de los intercostales. Está inervado por una rama especial del plexo branquial. Este nervio, llamado nervio dorsal, procede del quinto nervio cervical, desciende por delante de la subescapular y de la rama torácica de la arteria escapular inferior, y finalmente se pierde en la cara profunda del músculo, muy cerca del hueso axilar. La acción de este músculo va a ser la flexión, la rotación medial y la aducción del brazo, obrando el dorsal ancho sobre el húmero separado del tronco. Lo mueve hacia abajo, adentro y atrás, haciéndole ejecutar al propio tiempo un movimiento de rotación hacia adentro, que tiene por efecto dirigir la región palmar hacia la línea media. Este músculo romboides es un músculo ancho y delgado, de figura romboidal, bastante regular. Ocupa a la vez la parte inferior de la nuca y la superficie de la región dorsal. Este músculo va a insertarse por una parte en la porción inferior del ligamento cervical y en la apófisis espinosa de la espina cervical y de las 4 o 5 primeras dorsales. Su vascularización va a estar principalmente por los ramos perforantes posteriores de las 6 primeras intercostales y de la escapular posterior. Este músculo se encuentra inervado por una rama colateral del plexo branquial. El nervio del romboides, que proviene del cuarto o quinto cervical, recibe además un filete del plexo cervical, destinado a sus fascículos superiores. Este músculo va a tener como acción
que lleva al omóplato hacia adentro. Por otra parte, a causa de la oblicuidad de sus fascículos, imprime a este hueso un movimiento de búsqueda, de báscula, perdón, de tal modo que su ángulo inferior se aproxima a la línea media, mientras que el muñón del hombro baja. El angular del omóplato, este es un músculo triangular, situado en la parte lateral de la nuca, entre el ángulo superior del omóplato y la mitad superior de la columna cervical. Entre las inserciones vamos a encontrar que por una parte, ya en el ángulo superior de la escápula, ya en la porción del borde espinal situado por encima de la espina, de aquí se dirigen oblicuamente hacia arriba, delante y adentro, y no tarda en dividirse en 4 a 5 fascículos divergentes, los cuales van a insertarse por otra parte, el primero, es decir, el más elevado, en la apófisis transversa del atlas y los demás. En los tubérculos posteriores de la apófisis transversa, de las 3 a 4 vértebras siguientes. La vascularización es la mitad superior de este músculo, recibe por su cara anterior ramas de la cervical ascendente. La mitad inferior es irrigada por debajo por la escapular inferior y algo más arriba por la cervical transversa y la subescapular. Este músculo lo vamos a encontrar inervado por una rama colateral del plexo branquial. Esta rama nerviosa, el nervio del angular, proviene del cuarto a quinto cervicales y algunas veces proviene de ambos. La acción de este músculo va a ser que cuando toma su punto fijo en la columna cervical, el angular atrae hacia arriba y adentro el ángulo superior del omóplato, por tanto que baja el muñón del hombro. Cuando toma su punto fijo en el hombro, inclina hacia su lado la columna cervical. El músculo serrato menor posterior y superior, este es un músculo pequeño, es un músculo cuadrilátero y muy delgado, situado por debajo del romboide. Arranca hacia adentro de la parte inferior del ligamento cervical y del vértice de la apófisis espinosa y de la séptima cervical y también de las primeras dorsales. Está irrigado por los ramos dorsoespinales y perforantes posteriores de las primeras intercostales. La inervación va a estar dada por algunos filetes muy tenues que derivan de los 4 primeros nervios intercostales. Estos filetes nerviosos penetran en el músculo por su cara profunda y desaparecen en la. La acción de este músculo va a ser elevar las costillas en las cuales se inserta. Es un músculo inspirador. El serrato menor, posterior e inferior. Este es un músculo situado en la parte inferior del dorso. Tiene como procedentes una forma cuadrilátera. Las inserciones del músculo serrato menor, posterior e inferior parte de la apófisis espinosa, de las 2 últimas dorsales y de las 2 a 3 primeras lumbares, por medio de un ancho tendón aponeurótico fusionado en la mayor parte de su extensión con la aponeurosis del gran dorsal. Se dirige luego oblicuamente hacia arriba y hacia afuera y se divide en 4 digitaciones, regularmente superpuestas, que van a insertarse en el borde inferior y la cara externa de las 4 últimas costillas. Está irrigado por las ramas dorsoespinales y perforantes, posteriormente de las 5 últimas intercostales. Este músculo lo vamos a encontrar inervado, al igual que el procedente, por filetes muy tenues que penetran en él por su cara profunda. Estos filetes provienen del 9º, 10º y 11º nervios intercostales. A causa de su oblicuidad, la acción de este músculo va a hacer que atrae hacia abajo y hacia afuera las últimas costillas en las cuales se inserta. Por consiguiente, tiende a ensanchar el tórax en su parte inferior. Por otra parte, fijando las costillas inferiores, favorece la acción inspiratriz del diafragma. Por este doble concepto este músculo como el superior, un músculo inspirador. Músculos de los canales vertebrales o también conocidos como músculos espinales.
Se encuentran comprendidos entre las apófisis espinosas y las costillas. Están ocupados por tres masas musculares, que son los músculos ilioscostales, dorsal largo y transverso espinoso. En la región dorsal se encuentran aislados, pero en su descenso van a formar en la región lumbar lo que se conoce con el nombre de masa común, que es en el lugar donde estos músculos se van a insertar. El dorsal largo, en la porción superficial y externa de la masa común, y se dirigen desde la apófisis espinosa de las vértebras lumbares y por dentro del procedente. Cruza 17 vértebras con sus costillas y envía fascículos a cada grupo vertebrocostal. En la región lumbar, estos fascículos vienen a insertarse en la apófisis espinosa y en el tubérculo apofisiario, también en la apófisis costiforme. Su función es extender la columna. El músculo transverso espinoso. Este se dirige desde el vértice del sacro a la segunda vértebra cervical. Comprende tres fascículos llamados semiespinosos. El semiespinoso dorsal, el semiespinoso de la nuca, multifidos del raquis y rotadores del dorsal. Su función es extender la columna. Músculos espinales. Estos músculos están alojados en los canales vertebrales. Se encuentran cubiertos por los músculos de las regiones procedentes y cubren a su vez la quinta vértebra y las costillas. Se encuentran contenidos dentro de una especie de compartimiento osteofibroso inervados por las ramas posteriores de los nervios raquídeos. Los intertransversos son músculos que unen entre sí a la apófisis transversas de las vértebras. Son diferentes en el cuello, en el dorso y en la región lumbar. La vascularización e inervación de estos músculos. Los músculos de los canales vertebrales están irrigados a nivel de la masa común por el ramo dorsal del tronco dorsoespinal de las arterias lumbares. Debajo de la masa común, el ramo dorsal de las arterias intercostales se dividen en tres, de los cuales el ramo pasa entre las láminas vertebrales y el transverso espinoso, el medio entre el transverso espinoso y el dorsal largo, y el externo entre el dorsal largo y el iliocostal. Los numerosos fascículos musculares que están reunidos forman los músculos de los canales vertebrales. Están todos inervados por las ramas posteriores de los nervios raquídeos. La acción de estos músculos. Bien, considerando desde el punto de acción de estos músculos, los músculos de los canales vertebrales son esencialmente extensores de la columna. Los interespinosos colaboran a esta acción. Al contraerse, dirigen esta columna hacia atrás, o bien la enderezan y por su elasticidad y por su tonicidad luchan constantemente contra el peso de las vísceras, que tiende en continuo a inclinar el cuerpo hacia adelante. Son, por así decirlo, los músculos de la estación bípeda. En consecuencia, el hombre es, entre todos los mamíferos, el que ofrece los músculos con mayor grado de desarrollo. Sus músculos antagonistas son los músculos abdominales en la región lumbodorsal y los músculos escalenos en el largo del cuello en la región cervical. Desempeñan un papel extremadamente importante en la estática del tronco y en estado de reposo o durante la marcha también. El intertransverso del dorso. Estos músculos tienen el aspecto de pequeños fascículos redondeados, extendidos desde el vértice de una apófisis transversa al vértice de una apófisis transversa inmediata. La acción de estos músculos va a ser inclinar hacia sí la columna cervical. Cuando se contraen a la vez de los de la derecha y los de la izquierda, fijan firmemente cada vértebra a la vez a la que le sigue, tendiendo a transformar por su acción común las vértebras cervicales en una columna rígida. Estos músculos intertransversos lumbares los encontramos en la región lumbar. En la región cervical, los intertransversos son dobles. Se distinguen en cada espacio intervertebral en externo y también en interno. Los intertransversos externos.
Estos músculos son pequeñas láminas cuadriláteras en partes carnosas y en partes tendinosas que ocupan el espacio comprendido entre dos apófisis transversas vecinas. Estos van a insertarse por arriba en el borde inferior de la apófisis transversa y que está por encima y por debajo en el borde superior y en el vértice de la apófisis transversa que está por debajo. Los intratransversos internos. Estos músculos son pequeñas lengüetas musculares que se extienden verticalmente de un tubérculo mamilar al otro. Son los interarticulares, representando los verdaderos intertransversos de la región, como los procedentes por dentro de los cuales se hallan situados. Son formaciones rudimentarias y se componen de fascículos carnosos, mezclados con numerosos fascículos tendinosos. La inervación y la acción van a ser, los intratraversos lumbares están inervados como los del cuello y el dorso por los nervios raquídeos más próximos. Los músculos interespinosos. Estos son unas pequeñas cintas musculares dispuestas por pares que unen la apófisis espinosa de dos vértebras inmediatas y son 6 en el cuello. Estas son 6 en el cuello, irregulares en el dorso. Son 4 lumbares. La función es extender la columna. Los interespinosos, sea cual fuere la región en la que pertenezcan, están inervados todos por las ramas posteriores de los nervios raquídeos. La acción de este músculo va a ser de que se aproxima entre la apófisis espinosa de las cuales se insertan. Son, en consecuencia, pues los músculos extensores de la columna vertebral. Los músculos espinosos. Existen dos músculos espinosos, uno de la región dorsal y el otro en la región cervical. El espinoso del dorso. El espinoso dorsal está constituido por los fascículos internos o espinales del dorso largo. Es un músculo ascendente en sentido vertical, que sigue en ambos lados la línea media. Termina arriba por una serie de pequeñas lengüetas muy variables en número, en el vértice de la apófisis espinosa de las vértebras dorsales, desde la primera hasta la octava. Los músculos espinosos, lo mismo que los intraespinosos, se hallan inervados por las ramas posteriores de los nervios raquídeos. La acción de estos músculos va a ser como los intraespinosos, músculos extensores de la columna vertebral. Músculos coxígeos. El coxis es el rudimento de la cola en el hombre. Conserva todavía, aunque muy degenerados, 3 músculos motores a cada lado: el isquiocoxigio, el sacrocoxigio posterior y el sacrocoxigio anterior, el isquiocoxigios. El isquiocoxigio es un músculo pequeño, aplanado y triangular que se extiende, como su nombre indica, desde el isquion al coxis, situado detrás del elevador del ano, al que parece continuar. Toma como este último músculo una parte importante en la constitución del suelo perineal. El músculo sacrocoxigio posterior. Este músculo se va a insertar más degenerado aún que los músculos procedentes. El sacrocoxigio posterior está constituido por una serie de fascículos muy pálidos, en partes carnosas y en partes tendinosas, que toman origen por arriba en la cara posterior de las últimas vértebras sacras y también en la espina ilíaca posterior-inferior, para ir luego a terminar por abajo en la cara posterior de las diferentes piezas del coxis. Está inervado por un filete del plexo sacrocoxigio. La acción de este músculo va a ser que, a causa de su situación, dirige el coxis hacia atrás. Es el homólogo atrofiado en el hombre. Este músculo extensor es de la cola de los... Y como último músculo de la región posterior del tórax, vamos a encontrar al sacrocoxigio anterior. Está situado por delante de la articulación sacrocoxigia. Este músculo está situado por una serie de huesecillos en los que se denomina el elemento fibroso. Las fibras carnosas están en un número muy pequeño.
Este músculo sacrococcigio anterior está inervado por las ramas anteriores de los dos últimos nervios sacros y del nervio coccigio. La acción de este músculo va a ser la contracción y se inclina evidentemente el coxis hacia adelante. Es el curvator coccygeus. Este músculo es el homólogo, aunque enteramente transformado en tejido fibroso, del flexor de la cola de los mamíferos. Gracias.